Esmirna. Había sido discípulo de Juan el Amado, un hombre que lo caracterizaba su humildad. Había servido al Señor durante todos estos años. Y durante la persecución de la iglesia primitiva, tomaron a Policarpo y el procónsul le decía: confiesa que César es Señor y ofrece incienso, de lo contrario te llevaré a las bestias. Policarpo se rehúsa. El procónsul lo amenaza: si no reniegas de Jesucristo, vas a ser quemado vivo en una hoguera. Policarpo ya tenía 86 años, no representaba un peligro, pero sí sentaba un precedente. Era un hombre emblemático, honrado en la ciudad, la gente lo quería y lo estimaba. Y el hecho de que él confesase o blasfemase en contra de Jesucristo sentaba un precedente para la iglesia que estaba siendo perseguida. Policarpo le contesta: 86 años he sido su siervo y él nunca me ha tratado mal. ¿Cómo puedo blasfemar de mi rey que me salvó? El procónsul declara 3 veces: Policarpo ha confesado ser cristiano, y es quemado en la hoguera. Perpetua, una mujer que recibió al Señor durante esas épocas de la persecución. Su marido la abandonó estando ella embarazada. Su padre fue a rogarle que se arrepintiera. ¿Cómo vamos a mantener nuestra cabeza en alto después de esta vergüenza? No le permitían ver a su bebé recién nacido. Se lo llevaron a la prisión en sus últimos días. La desnudaron y la llevaron ante una novilla a ser golpeada, a ser humillada. Se burlaron de ella. Ya cuando estaba mal herida, la llevaron para ser degollada. Y antes de ser degollada, ella le grita a los hermanos cristianos: proclamad la palabra a los hermanos y hermanas, permaneced firmes en la fe y que nuestro sufrimiento no se convierta en estorbo. ¿Qué llevaba a estas personas a tener un corazón que ardía? Que no negociaban, ellos estaban dispuestos a dejar todo lo que este mundo les ofrecía por su Salvador, por Jesucristo. Vivían en una generación idólatra, en un pueblo lleno de ídolos, en culturas politeístas, que todavía las existen, pero no en el mundo occidental, no para nosotros. Los ídolos son figuras o imágenes que representan a un ser sobrenatural y al que se adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma. Había templos en todos lados, ellos lo veían. Eso se respiraba, se palpaba, era parte de la cultura. Otra definición de ídolo es persona o cosa por la que se sienta un amor o admiración excesiva. Eso es lo que dice el diccionario. La palabra de Dios habla acerca de los ídolos. Levíticos 26:1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Dios les advertía a su pueblo: ustedes no pueden ser como las demás culturas. No van a hacer ningún tipo de figura ni escultura y le van a rendir culto. Lo que vemos que pasaba aquí en los aztecas no está muy lejos de lo que pasaba en aquel entorno, que sacrificaban personas, pasaban a sus hijos por fuegos,
Los ídolos siempre han sido tiranos y misericordes. Demandaban todo. Y en estos rituales la gente estaba dispuesta a morir para estos ídolos. Isaías 42:8. Dios advierte: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios deja muy claro: no voy a compartir mi gloria con nadie. Yo soy el único Dios. Y Dios les amonestó vez tras vez, porque cuando ustedes analizan esas culturas, cuando visitan esos pueblos, si van a Grecia, si van a Egipto, te cansas de escuchar la mitología y las deidades y de las cosas que si vamos igual aquí al mundo maya, azteca, te cansas de escuchar todas las deidades, y les servían y les eran fieles y hacían lo que fuese, mataban por estas deidades, jugaban, hacían partidos y ofrecían vidas. Y Dios les amonesta: ustedes no pueden ser como esos pueblos. Y les dio leyes específicas. Y no voy a compartir mi gloria con nadie. El primero de los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es una advertencia para nosotros. Y quizá la mayoría de nosotros estamos pensando: bueno, yo no tengo otros dioses. Yo sirvo al Dios vivo, al único y sabio Dios. Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando Dios está hablando al pueblo y le está diciendo: estas serán las consecuencias de obedecer y estas serán las consecuencias de desobedecer, una de las primerititas cosas que le dice: vas a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con convicción. No de labios para afuera, no como membrete, no como una religión, sino amar genuinamente. Me vas a amar por sobre todas las cosas, y les escribe y les enseña, y esto le van a enseñar a los hijos y a los hijos de tus hijos, y estas son las consecuencias. Y si lo guardas, la bendición te va a seguir hasta la tercera y cuarta generación, y si no, las maldiciones te van a corretear hasta la tercera y cuarta generación. Son realidades, les advierte claramente. La esencia: vas a amar a Dios por sobre todas las cosas. Esa va a ser su prioridad. Muy bien, esto es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nos vamos a Mateo 22 y vamos a leer del 34 al 35. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: fíjense bien, momentos antes los saduceos, estos hombres que no creían en la resurrección, le habían preguntado a Jesucristo y les había dicho: mire, una mujer tuvo 7 maridos, ¿cuál de ellos va a ser su marido allá en los cielos? Pensando, esta misma pregunta se la hemos hecho a los fariseos y no nos han sabido contestar. Y Jesucristo se la contesta inmediatamente: así no va a ser. Ustedes ignoran la ley, no saben de lo que hablan. En el cielo no se van a dar por casamiento, las cosas van a ser diferentes. ¿Has oído que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y los saduceos se quedan. Tenían una pregunta de oro que nadie les había podido contestar, y Jesucristo les contesta inmediatamente. Los fariseos, en lugar de celebrar esto, vienen los eruditos y dicen: ahora seguimos nosotros. Vamos a ponerle un torito al Señor Jesús.
Vamos a ver si nos puede contestar a nosotros. Le preguntó para tentarle. Estaban viendo en qué fallaba. Hacían consejo, eran personas realmente con conocimiento de causa. Y le hace la siguiente pregunta el fariseo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Los fariseos habían escrito en la ley más de 600 leyes, que esencialmente cosas que no se deberán hacer. Explicaban lo que había sido escrito en la palabra, en el Pentateuco, y de ahí hicieron más de 600 reglamentos, cosas que está prohibido hacerse. Entonces los fariseos se reúnen y preguntan: Jesús, a ver, entre todas estas 600, dinos cuál es el más importante. Seguramente habían calculado: si nos contesta con este, le vamos a responder así; si nos contesta con esto, nos vamos a responder así. Aquí lo agarramos porque lo agarramos. Y Jesucristo les contesta sin vacilar: amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Yo confío que a ninguno de nosotros nos va a llevar el procónsul a un concilio con un cuchillo en mano para decirte: reniega de Jesús. Yo confío en que ninguno de nosotros nos va a pasar. Pero esta gente amaba al Señor de a de veritas, no era de mentis, era en serio, no era jugando. Amaban con todo lo que tenían, creyeron en el evangelio que se les predicó, sabían que no iba a ser cosa fácil y dieron su vida por ello. Están puestos como ejemplo para todos nosotros. Porque el evangelio no se negocia, el reino de Dios no se negocia. Y la esencia, si alguien te pregunta: bueno, ¿y ustedes en qué creen? Este es el primero y más grande de los mandamientos. Versículo 38 y 40. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vean bien lo que Jesucristo está escribiendo, lo que Jesucristo nos está enseñando el día de hoy. Este es que yo sé que ya lo saben, pero quiero ponerlo en contexto. Este es un mandamiento proactivo. Esto es un mandamiento positivo. Los fariseos se centraban en las prohibiciones. Para ser santo tienes que guardar el sábado. Para ser santo tienes que hacer esto y aquello y aquello. Para ser santo tú tienes que cumplir la ley de esta manera, todas estas leyes ceremoniales. Esto te convierte en alguien sagrado. Y Jesucristo lo resume. Por eso es tan elemental la palabra para nosotros. En dos mandamientos: que tu amor a Dios refleje tu amor al prójimo. Que tu amor a Dios sea tan grande que tú estés viendo la manera de manifestar el amor de Dios con los demás. No estés pensando en prohibiciones. No estés pensando en qué es lo que no debo de hacer y qué debo de hacer, que lo tienes que cumplir, inherentemente lo tienes que cumplir. Pero ¿qué podemos hacer nosotros hoy en día para mostrar el amor de Dios? Esto es lo que nos debe de distinguir. No pararnos a decirles: ustedes son unos pecadores y ustedes no hacen esto, y miren a nosotros que cantamos y alabamos y levantamos nuestras manos y somos libres. ¿Qué podemos hacer para mostrar el amor de Dios a aquellos que lo necesitan? Nuestro amor de Dios es tan grande, le amamos a ese nivel, que es muy fácil amar a Dios.
Él ha sido bueno con nosotros. Pero amar al prójimo cuesta un poquito. Cuesta un poquito. Es una decisión importante que tenemos que hacer. El amar al prójimo. Hay gente que cae muy bien, que es fácil amarla. Y hay gente, se está grabando, ¿no? Hay gente que cae gorda. Ahí lo editas, por favor. Que no es fácil. Que no es fácil. Es complicado, es complejo. Y Dios nos dice, tienes que amarle. Manifiesta tu amor. ¿Me amas? Manifiesta tu amor. Hazlo una realidad. No es algo abstracto. No es algo allá de un dogma de fe. Por sus frutos los vas a conocer. No es un dogma de fe. No es una creencia sin frutos. Dame tu fe y yo te enseño mis frutos. En esos 2 mandamientos, si nos salimos de aquí, de esta reunión, y nos vamos pensando en estos 2 mandamientos, ¿y qué tanto de mi vida está manifestando el amor de Dios para los demás? Yo voy a estar muy satisfecho. Veamos bien. 1 Corintios 11:6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Y yo sé que todas las mujeres que traen el pelo corto ahorita están patinando, ¿verdad? ¿Por qué pongo este versículo? En aquellos años, les decía, había muchos templos para dioses paganos. De las 7 maravillas de la época antigua estaba el templo de Zeus, este monumento a Zeus, que era un dios. A Artemisa, ¿se acuerdan de Artemisa de Éfeso, que los romanos le decían Diana? Había también Afrodita. Y en la época que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, estaba este templo de Afrodita, donde había profetisas. Estas profetisas se cortaban el pelo y se rapaban, y eran literalmente prostitutas dentro del templo. Entonces, esto estaba en el contexto, en el día a día de la iglesia. Y cuando Pablo le escribe a la iglesia, le dice, no es honroso que la mujer traiga el pelo corto, hace referencia, no puede parecerse a las profetisas. Y si una de estas profetisas se convirtiese al cristianismo, que se cubra, que no entre sin pelo hacia la iglesia. Entendemos el contexto. Y así es la palabra. Y ahora, bueno, de ahí, en Delfos, en Grecia, había pitonisas. Era también otro de los templos en Delfos. Y estas mujeres se ponían a inhalar unos humos ahí y entraban en un trance y empezaban a hablar, y había otra que le traducía. Y la gente pagaba para que les dijesen su futuro. Todo esto era abominable para Dios, como lo es el consultar cartas, horóscopos, Ouija, el Charlie, ese jueguito, el Charlie, no yo, astrología, consultar, la esencia es la misma. ¿Está claro? La esencia es la misma. Y hay cristianos discutiendo si las mujeres traen el pelo corto o pelo largo.
cuando la esencia es el amor. No estoy aquí para criticar, hermanos, pero cuando la esencia es el amor y el principio, no hagan lo que hagan estas culturas. Yo voy y le consulto algo a Dios en oración, en la palabra, en sus siervos, pero no voy y consulto a alguien que me va a leer las cartas o la mano, o que va a interpretar las estrellas o el horóscopo. O sea, eso no le es agradable a Dios. Si alguien históricamente ha hecho una cosa, es por favor, en lo íntimo, lleguen con el Señor, arrepiéntanse y no lo vuelvan a hacer. Estás entrando en áreas muy, muy delicadas, muy peligrosas. No es un juego. Eso no es un juego, y espero que haya quedado claro. Génesis 2:7. Quiero entrar a algo más práctico ahora. Entonces Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El inicio en la creación, cuando todo era perfecto, cuando todo estaba bien, cuando termina la creación del Señor y vio que todo era en gran manera bueno, todo lo que había hecho era perfecto y era bueno. Y dice la palabra que el Señor sopló aliento de vida. Y la pregunta que tengo el día de hoy es: ¿en qué consiste la vida? ¿En dónde está la vida? Porque los ídolos nos vienen a quitar vida, vienen a restar vida. Y nuestra vida se centra en nuestro Señor, lo cual nadie nos puede quitar. Yo te voy a entrar en contexto. ¿Por qué son peligrosos los ídolos de hoy en día? Los ídolos que quizá tú no vayas nunca al templo de Artemisa o de Diana o de Zeus o de cualquiera de esos templos. Pero quizá estemos formando un ídolo sin darnos cuenta. Y Dios no comparte su gloria con nadie. La vida proviene de Dios. La vida proviene de Dios. Yo he platicado con gente que me dice: Carlos, estoy muerto en vida. Si la vida va a ser así, yo prefiero no vivir. En Dios está la vida. Efesios 1, del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué nos dice Efesios 1, del 13 al 14? Que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando creímos en el Señor. Cuando le entregamos nuestra vida cambió. Y cuando Dios viene a llenar un hueco que existe en el corazón del ser humano, cuando Dios viene a llenar un hueco que solo Él puede llenar, que solo Él puede satisfacer, y viene el Espíritu Santo y literalmente nos sella. ¿Han visto la piel que dice piel genuina? ¿Han visto el sello que queda sobre la piel que dice piel genuina? Tú ves ese sello y sabes que es piel genuina. Ese sello lo ven los ángeles del cielo en cada uno de ustedes, aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo, que han sido lavados con el Cordero, con la sangre del Cordero. Aquellos que hemos creído en el Evangelio, que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único Salvador personal, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y dice que es fíjense bien, y dice que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué es las arras? Las arras se refiere a un enganche, a un anticipo. Es literalmente Dios
te dice, aquí está el sello del Espíritu Santo, y es un enganche, una manifestación, y es algo que nos hace estar confiados y seguros hasta la redención, hasta un futuro que van a ser redimidos, hasta ese futuro glorioso, para la alabanza de su gloria. Es su Espíritu Santo en nosotros, el que nos hace estar en paz. Es su Espíritu Santo en nuestras vidas, el que nos hace estar felices y confiados de que si algo nos pasa el día de hoy, estaremos en su presencia. Ese sello, esas son las arras, ese es el anticipo, ese es el enganche del Espíritu Santo. Muy bien. Podemos poner como ídolos personas. Tengo un amigo en Texas. Su hijo terminó la carrera con honores. Se enamoró de una muchacha. La muchacha lo deja y él se quita la vida. Se va y se cuelga. Su vida entera dependía de esa mujer. Fue su ídolo. Fue cruel, fue tirano, le quitó la vida. Esto es un tema complicado, porque yo no puedo juzgar. No es fácil perder a un ser querido. No es sencillo perder a un ser querido, pero no se acaba la vida. La vida depende de Dios. En Jeremías se advierte. Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué es lo que hacen los ídolos? Nos hacen apartarnos de Dios. Nos apartan de Dios y no nos damos cuenta. Los jóvenes tienen crisis de identidad. Tienen la necesidad de un superhéroe, un Messi, un Ronaldo, un rockstar, un artista, y hacen locuras por ellos, por falta de identidad. Esto no tiene que ver con una admiración natural, eso es parte de nosotros, pero no un ídolo, no generar un ídolo de nadie. Amar como Dios nos ha enseñado. A nuestra esposa, a nuestros hijos. Cuando uno tiene hijos, no sabes de qué manera se puede exponenciar el amor. No lo puedes creer hasta que son cosas. Es como el venir al Señor, es como el Espíritu Santo. Son de las cosas que no se pueden explicar. Cuando tú escuchas que alguien te dice, no, mira, no sabes cómo amo a mis hijos y lo que representan los hijos. Y uno joven dices, bueno, mi abuelita decía yo, no sabes cuánto amo, hijo, y a mis nietos, y no sabes cómo amo yo a mis hijos. Y yo decía, ay, pues teniendo tantos, pues no está fácil. Pero cuando los tienes y lo experimentas, el amor se empieza a exponenciar y se multiplica cada hijo, cada hijo y cada hijo, y de repente dices, ¿de dónde salió esto? Es de Dios. Es de Dios, es algo santo, pero no pueden ser nuestros ídolos. La vida no depende de ellas. Y es una ley, no son nuestros. Dios nos los presta un rato, nos confía la responsabilidad de educarlos y algún día no van a estar con nosotros. Es una ley. Y te vas a dar cuenta que la vida no dependía de ellos. Y así es cuando pierdes a un ser querido también. Duele muchísimo, pero caemos en cuenta que nuestra vida depende enteramente de nuestro Señor. Personas, no hagamos ídolos de las personas. El dinero, solo voy a citar algunos ejemplos. Nos dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No hay ejemplo más grande que puedan ver nuestros ojos hoy en día
de todo lo que hace el amor al dinero. Es increíble lo que hacen las personas con el afán de tener dinero. Secuestros, extorsiones, asesinatos, hacen cosas innombrables por dinero. Solo por dinero. ¿El dinero es malo entonces? No. El dinero sirve para muchas cosas buenas. El dinero es útil. El dueño de todo el oro y la plata es nuestro Señor. Pero no hagas del dinero tu ídolo. Se cayó la bolsa, perdió su dinero, se suicidó el hombre. Se mató. Ahí estaba su vida. No puede ser así entre nosotros. Dispuestos a negociar valores, defraudar, mentir, robar, solo por dinero. Cuidemos nuestro corazón. Es bueno cuidar el dinero, ser buenos mayordomos, buscar la forma de tener buenos ingresos. Proverbios habla muchísimo acerca de las finanzas y el dinero. Dice que el buen hombre le deja herencia a los hijos de sus hijos. Habla muchísimo acerca de las finanzas y el dinero, pero no el amor al dinero. La gente que se deprime cree mentiras, cree engaños. Y paradójicamente, aunque es una enfermedad, mucha de la gente depresiva económicamente tiene su vida resuelta. El hermano de un amigo que fui a tomarme un café con él hace algunos años me dice, perdió el empleo, tenía muchos años con este empleo. Si él ya no quiere trabajar el resto de sus días, no tiene necesidad de trabajar, tiene suficiente dinero en el banco, pero está sumido en depresión. Una persona andaba ya en el Mundial de Brasil, en un barco, en un crucero, imagínense, en Brasil, viendo el Mundial de Fútbol en un crucero, y se tiró del barco y no lo volvieron a ver, se suicidó. Dice uno, ¿cómo no se suicida aquí la gente que no tiene que comer? En el Mundial, en Brasil, en los barcos que tienen para comer lo que quieran. Se deprimió, creyó una mentira, el engaño del enemigo y se lo llevó. Esto es gravísimo. Trabajo es un rol momentáneo en nuestra vida. Claro que le dedicamos muchísimo tiempo. Y es parte de la esencia de nuestra existencia como hombres. Y las mujeres nunca dejan de trabajar, nunca se jubilan. Pero ¿qué pasa por la mente de un hombre que después de 40 años llega a los 60 años de vida, después de 40 años de servicio en una empresa, le dicen, ¿sabes qué? Aquí está tu dinero, ya no nos eres útil. Espérame, si 40 años, me levanté a las 5 de la mañana, estuve puntual, me esforcé sobremanera, hice todo lo que podía para esta empresa, le dejé los mejores años de mi vida, suspendí vacaciones, tiempo con familia, hice todo lo humanamente posible por esta empresa, no me digas que ya no te sirvo. Se acabó. Es la norma. Hay gente que cae en profunda depresión. Se acabó la vida. Ya no tengo utilidad. Ya no soy útil. Ya no soy productivo. La vida no estaba en el trabajo. Allá está el dador de vida, que nos hace útiles, que nos hace valiosos. No valgo por lo que hago en mi trabajo, no valgo por mi destreza, por mis aptitudes, por mi título, valgo por lo que Dios es en mí. Cuidado con el trabajo. Hoy en día, ciencia y tecnología. El mundo cree que ya no necesita a Dios,
que la tecnología ha avanzado tanto y la ciencia ha avanzado a tal nivel que el hombre es suficientemente capaz para resolver los problemas del hombre. Una buena parte de los científicos no creen en Dios, niegan la existencia de Dios. Y la gente piensa a través de la ciencia y la tecnología podemos resolver la mayoría de nuestros problemas. Cuidado. Y esto es permeable a la educación, donde cada vez se les enseña más acerca de cuestiones científicas, que no existe una creación en el mundo y tratan de explicar y están descifrando genomas y haciendo cosas increíbles. Y cuando vemos lo que está haciendo la ciencia hoy en día, no nos puede más que maravillar y decimos, ¿hasta dónde va a llegar esto? Y son los ídolos de hoy en día. Ahí no está Dios. Y Dios, tengo que hacer un paréntesis, no es que la ciencia y la tecnología esté peleada con Dios o Dios esté peleado con ellos. Pero estas personas que están sacando a Dios de la ecuación son ateos. Es peligrosísimo, porque como son muy eminentes, son intelectuales, la gente les cree. Y si no se puede comprobar científicamente, entonces no es cierto. Y esa es su tesis. Y hay un método científico para todo. Dime lo que crees, pero demuéstralo científicamente. Cuidado con ello, porque ellos creen en un mundo sin Dios. Son los ídolos de hoy en día. Y yo quisiera que cada uno de nosotros hiciese un análisis muy personal. Si hemos tenido ídolos, lugares altos, cosas que compiten con Dios. El apóstol Juan escribió al final de primera de Juan 5, en el versículo 21, muy brevemente les dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hijitos, los dioses falsos prometen todo lo que se desea. Los dioses falsos prometen todo lo que se desea, pero nada de lo que realmente se necesita. El ojo nunca se cansa de ver, ni el oído de escuchar. Hijitos, cuídense de los ídolos. Hagamos un análisis. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si me ayuda con algo de música, y vamos a cerrar nuestros ojos.